Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos de manera colectiva. De nuestra parte, una cordial bienvenida a este webinario y un agradecimiento fuerte a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde, académicos, estudiantes, precandidatos a los máster que desarrolla el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Mi más cordial bienvenida en representación del Global. En esta tarde estaremos abordando un tema muy interesante. Esperemos que al final de la presentación, de la reflexión de nuestro invitado de esta tarde, tendremos la oportunidad de poder responder a las preguntas que ustedes estarán posteando en nuestro chat. De igual manera, nosotros contamos con un equipo técnico que también estará respondiendo preguntas en el chat sobre los programas formativos que el iGlobal tiene a disposición de toda la comunidad dominicana. Así es que siéntanse bienvenidos en este espacio, un espacio que el iGlobal ha hecho propicio para reflexionar sobre los 20 años de reformas legislativas, el impacto de estas reformas en la modernización de la administración pública. Como algunos saben, en estas últimas 2 décadas en nuestro país, a través de la legislación, se han dado respuestas a grandes retos y a un número importante de problemas sociales y de necesidades de los ciudadanos. De la misma manera, se ha creado un contexto jurídico que nos permite contar con una administración pública cada vez más eficaz y coherente con el diseño de Estado democrático, social, democrático y de derecho que está consignado en nuestra Constitución política. También estas reformas legislativas abordan diversos aspectos, cambios en la organización de la administración, en los roles de los entes y órganos, en la protección de los derechos de las personas, solo por poner algunos ejemplos. Y para este tema tan importante que atañe al ciudadano, a la administración pública, pero que impacta también directamente en la ciudadanía, contamos con la presencia del doctor Manuel Fermín Cabral, quien es abogado egresado de la Pucamaima, de la Pontificia Católica Madre Maestra. También posee una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, España. Ha sido investigador de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Ha ocupado diferentes cargos. En la actualidad es secretario general de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo. Ha coordinado diversos foros. Es docente de varias maestrías en el Instituto Global, en el iGlobal, y específicamente también en el máster en alta dirección pública. Como se puede observar, el doctor Manuel Fermín posee un vasto conocimiento en derecho administrativo y también una vasta experiencia profesional. El doctor Fermín podría estar respondiendo en este espacio a preguntas como cuáles son las normas jurídicas que se han aprobado en estas 2 décadas de cara a la transformación del quehacer de los órganos y entes públicos, aquellas normas que han generado valor público. Así también podría estar respondiendo a la inquietud de cómo cambian los roles de los órganos públicos, cómo afecta esta legislación
a la administración pública y en consecuencia cómo de alguna manera también afectan estas legislaciones a la ciudadanía. Bueno, yo pienso que sin más voy a dar paso al doctor Manuel Fermín, quien con su vasta experiencia podrá profundizar en este tema. Le paso la palabra al doctor Manuel Fermín. Gracias. Muchas gracias, doctor Fermín, por acompañarnos. Gracias a ti por la gentil invitación a los organizadores, especialmente al iGlobal. Alexandra, me siento como en casa, ¿no? Porque afortunadamente formo parte, ¿no? del cuerpo de docentes de esta alta casa de estudios y sobre todo me honra ser el profesor, ¿no? de la asignatura de los elementos jurídicos, ¿no? de la acción administrativa, que me parece bueno, que en el contexto de este máster que siempre destaco su importancia de cara a la formación de quienes sin duda pues serán los líderes del mañana y del presente también, pero sobre todo por el empeño en la formación de quienes van a la función pública, una función pública que producto de estas legislaciones, ¿no? Pues han revolucionado el quehacer jurídico administrativo, ¿no? El quehacer de las administraciones públicas no es el mismo de hace 20 años. Hemos avanzado mucho, yo diría que más de lo que cualquiera pudiera imaginarse, aunque obviamente hay grandes retos por delante que debemos cumplir, ¿no? Para poder tener una administración pública a la altura de las circunstancias que exige una sociedad democrática, que exige también el derecho comparado. Debo decir que hubo un error en la titulación, ¿no? de esta participación, de esta intervención mía, ¿no? Como bien señala Alexandra, la idea es abordar un poco, ¿no? Cómo han impactado estas legislaciones de los últimos 20 años en hacer de una administración pública más moderna, diríamos. Ese proceso de modernización del Estado y de la administración pública, pues tiene mucho tiempo, pero no hay dudas de que en los últimos 20 años pues se han consolidado muchos de los avances que ya luego del ensayo democrático que hemos iniciado a partir de la caída del Trujillato, pues sin duda alguna que haciendo un balance crítico, pues es mucho lo que hemos avanzado. Voy a presentar una presentación PowerPoint que quisiera compartir con ustedes un poco para parece que pueden ver perfectamente, ¿no? la imagen, ¿no? Se ve ahí, ¿no? Creo que sí. Sí, se ve. Bueno, pues decía, ¿no? En este tiempo, vamos a ver un poco esto rápidamente, lo que serían 20 años de reformas legislativas, ¿no? Y cómo, insisto, ha impactado esto en la modernización de la administración pública dominicana. Básicamente en 3 órdenes vamos a ver esto. Primero, esas reformas normativas que se han centrado específicamente en el ámbito de la función pública, en el estatuto de la función pública. Y veremos un poco el balance, ¿no? y las perspectivas de este aspecto, ¿no? De cómo esas reformas normativas se han hecho en el tiempo y cómo, obviamente, vamos a decir cuál es el estatus actual del cumplimiento de esas normativas que nos queda, cuáles son los retos a futuro en los próximos años. También reformas
En un segundo momento, las reformas en procura de la transparencia y el control estatal. Y aquí veremos un poco también los temas del gasto público, ¿no? Y finalmente, el impacto de un concepto novedoso que hemos incorporado a la legislación, que es la buena administración. Es un principio, pero a la vez es un derecho fundamental, un principio de actuación de la administración pública, pero un derecho subjetivo de naturaleza pública exigible por los ciudadanos. Y cómo esto de la buena administración y de un nuevo derecho administrativo hace que tengamos que ver ahora la administración pública que trabaja con estándares de calidad. No se trata ya únicamente del ejercicio frío de la función pública, del manejo presupuestario, sino que ahora tenemos una administración pública que ha de basarse en estándares de calidad, cumplir objetivos que se tracen, ¿no? En cumplirlos y de esa forma entonces realizar la función esencial que tiene el Estado, que es la de garantizar en todo momento los derechos de las personas, en hacer en definitiva más felices a los ciudadanos. Eso parecería algo, qué sé yo, sin mucho realismo, vamos a decir, pero de eso se trata. La función estatal ha de tener presente la dignidad humana y los derechos que en definitiva pues permitan que los ciudadanos vivan en condiciones óptimas. En este primer aspecto, pues, de la función pública, tenemos un tránsito que hemos hecho de una ley, que era la ley 25-91 del 20 de mayo de 1991, la famosa ley del servicio civil y carrera administrativa. Esa legislación, pues en ese momento, los 90 fueron años también de grandes reformas. Ahí se recuerda, además de la incorporación a la ley del servicio civil y carrera administrativa, también el Código de Trabajo, la ley 16-92, ¿no? Así como la incorporación del Código Tributario a través de la ley 11-92, sin duda reformas que impactaron en la estructura económica de nuestro país. Y luego otras reformas que se refieren a ámbitos sectoriales, como el caso de la Ley General de Telecomunicaciones, pues que también pues, introdujo novedosas figuras referentes al ámbito de lo público, del derecho público, del derecho administrativo. Pero llegamos entonces al año 2008 y finalmente tenemos la ley 41-08, la ley que regula lo que es la función pública en la República Dominicana, algo sumamente importante porque de lo que se trata es de lograr, si queremos una administración moderna, una administración eficiente, una administración eficaz que cumpla con los objetivos que ha de tener de cara al ordenamiento jurídico, necesitamos un personal al servicio de las administraciones públicas que cumpla esas expectativas, que eso de la profesionalización sea una realidad, que el acceso a la función pública se haga con base a los méritos, ¿no? Que en definitiva cualquier otro elemento diferente a estos aspectos no sea el elemento condicionante para la incorporación de las personas, de los ciudadanos, a la función pública. La función pública se supone que deben ir aquellos que estén en condiciones de poder ejercer la misma de manera tal, ¿no?, que se puedan satisfacer esas exigencias que el ordenamiento jurídico dispone para las administraciones públicas, que siempre va a ir, en definitiva, en aras de garantizar el interés general, ¿no? Ahora, modernamente, ya lo veremos más adelante, tenemos la ciudadanía como el centro de la función administrativa. Entonces, esa ley de función pública estableció los principios
¿no? Para el ejercicio, ¿no? de la función pública. Bueno, ahí, como dije, el tema del mérito personal, ¿no? Que es algo pues importantísimo que la legislación haga hincapié en este aspecto. Pero yo creo que el momento cumbre es esa constitucionalización del Estatuto de la Función Pública en los artículos 142 y siguientes de la Constitución del 26 de enero del año 2010. Es importante, ¿no? El salto cuántico que hemos dado en esta materia al considerar inclusive que esos servidores de carrera administrativa a quienes se les viole sus derechos, pues se considerará como una infracción a la Constitución, la violación a ese estatuto de carrera administrativa de aquellos servidores públicos que cumplan esa función. Es relevante destacar que dentro de los grandes cambios que se produjeron a partir del año 2008 respecto de esa ley 25-91 era la ampliación del espectro, la idea de que la regulación de la función pública abarcara no únicamente aquellas entidades de derecho público bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo, sino que también, y entendiéndose que la función administrativa no es una atribución exclusiva de aquellas entidades de derecho público, insisto, bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo, sino que también la función administrativa le pertenece a otros ámbitos estatales, incluso a otros poderes del Estado, como es el caso del Poder Legislativo y del Poder Judicial, es decir, los legisladores no únicamente lo que hacen es legislar, también hay una parte administrativa que corresponde al ejercicio mismo de las funciones que le han sido atribuidas constitucionalmente. El Poder Legislativo también realiza contrataciones, pero también tiene un personal administrativo a su servicio y obviamente que debe haber una armonización en la regulación de la función pública. Esto sin desmedro de que existan carreras especializadas, pero esas carreras especializadas que se creen en el Estado siempre estarán guiadas, orientadas por los principios rectores de la Ley de Función Pública. Igual también la idea de un poder judicial que no juzga únicamente, sino que también el poder judicial realiza en parte una función administrativa, también en el orden de las contrataciones, en el orden de la función pública, en el orden de las regulaciones, de las condiciones de los miembros del Poder Judicial también. De modo que ver y entender la separación de poderes como un principio que no es absoluto para que entonces podamos entender la importancia, ¿no? de que la regulación de la función pública no abarque únicamente aquellos órganos de la administración o aquellos órganos que están obviamente bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo. Y ese es uno de los grandes pasos que se dio a partir de la Ley de Función Pública del año 2008. Pero, insisto, el elemento esencial, el elemento cumbre es la Constitución del año 2008. También porque esa Constitución pone y eleva a rango constitucional esos principios del mérito y la profesionalización de la función pública. Y también el tema de la transparencia en el ejercicio de la función pública, ¿no? Porque el artículo 146 que está dentro de este acápite de la función pública establece, ¿no?, lo que es el principio de proscripción de la corrupción. Y aquí entonces entran en juego una serie de elementos que diferencian el quehacer de un servidor público del resto de la ciudadanía. Y uno de esos aspectos es de que los servidores públicos a quienes les corresponda por las funciones que desempeñen el Estado, presentar una declaración jurada, deberán siempre demostrar el origen de su patrimonio. Eso no se le exige a los ciudadanos en particular, sino a aquellos que ejercen la función pública. Y entonces, de ahí que se diga que si usted no quiere que se le aplique un régimen estatutario de esa naturaleza, pues sencillamente no acepte un cargo
en la función pública. ¿Cuál es el balance, ¿no? De estas legislaciones, de esta constitucionalización? Bueno, pues es muchísimo. La ley de función pública en su artículo 18 establece las diferentes categorías de servidores públicos. Están los servidores públicos de libre remoción, los servidores públicos de carrera, los servidores públicos de estatuto simplificado y los empleados temporales. Entonces, ¿cuáles retos hay todavía en el estatuto, en el cumplimiento del estatuto de la función pública? Bueno, los hay muchísimos, ¿no? Lo primero, el respeto, la garantía de los derechos de los servidores públicos de carrera. Y esto es algo importante porque en los últimos años hemos visto cómo se desconoce la condición de funcionario de carrera o de servidor público de carrera de múltiples personas que están pues al servicio de las administraciones públicas. Y esto es algo que obviamente debe corregirse y que debe verse a futuro, ¿no? La posibilidad de endurecer las sanciones para el desconocimiento de este tipo de disposiciones normativas. Pero creo que el aspecto más importante es lograr la implementación del sistema de carrera administrativa, de la clasificación de aquellos puestos de la función pública que sean de carrera y obviamente la realización de los concursos de oposición para la incorporación a la carrera administrativa. La ley 41-08 en su artículo 98 estableció un plazo de 8 años para que el Ministerio de Administración Pública, que es un órgano que crea, que surge con la aprobación de la ley 41-08, para que ese órgano de la administración, que es el órgano que tiene la rectoría de la función pública en la administración, pues implementar el sistema de carrera administrativa en su totalidad. Y esto es una disposición transitoria que estableció, insisto, ese plazo de 8 años. ¿Qué hemos visto 8 años después? Bueno, que la administración pública ahora insiste, ha presentado incluso en años recientes un proyecto de ley para ampliar ese plazo de 8 años. ¿Para qué necesitamos 8 años más? Para la implementación, ¿no?, del sistema de función pública. Creo que ese es uno de los grandes retos. Insisto, también el respeto de esos derechos, ¿no?, los derechos prestacionales que tienen los servidores públicos, la desvinculación que se produce de forma masiva ante los cambios de administraciones, sobre todo de partidos políticos en el gobierno, que es algo que ha afectado considerablemente, ¿no?, el estatuto de función pública en la República Dominicana. En lo que tiene que ver con la transparencia y el control de la actividad estatal, varios aspectos. En primer lugar, tenemos un gobierno abierto, más o menos abierto, diríamos. Primero, con esto del acceso de la ciudadanía a la información pública. Hemos aprobado en el año 2004 la Ley General de Acceso a la Información Pública. Con ello también hemos aprobado el reglamento 130-05, que es el que reglamenta la Ley General de Acceso a la Información Pública. A partir de aquí, de esta ley, pues el cambio de paradigma ha sido, pues, yo diría que importantísimo. Puede que no veamos en qué medida ha cambiado la administración pública a partir de la implementación de la Ley General de Acceso a la Información Pública, pero créanme que ha sido mucho y la idea de que sobre todo el uso de las tecnologías de la información, la comunicación, que es algo que vamos a ver ahora, ¿no?, el tema del gobierno electrónico, pero la idea de que en las páginas web de las instituciones podamos ver las nóminas públicas, así como los procesos de contratación pública, pues es algo importantísimo, es algo que obviamente debe destacarse y que es algo que hace 20 años era imposible ver y era incluso algo fantástico que un programa televisivo de investigación pudiera poner al descubierto las nóminas públicas.
ahora es mucho más fácil que la ciudadanía pueda hacer esa fiscalización que le corresponde, el control social, el control ciudadano sobre la gestión pública a partir del acceso a la información pública. Ese acceso a la información pública no se limita inclusive a las entidades netamente de la administración pública, sino que hasta los partidos políticos que reciben fondos públicos están sometidos al acceso de la ciudadanía a la información pública. También los mismos concesionarios de servicios públicos que tienen esa condición como consecuencia de un contrato con el Estado, también están sometidos a ese control de ciudadanía que se ejerce a través de la Ley General de Acceso a la Información Pública. Luego de aquí, de esta Ley General de Acceso a la Información Pública, ha venido ese proceso de implementación con la creación de las Oficinas de Acceso a la Información, las OAI, ¿no? Que en cada institución pública debe tener, y hemos visto cómo en la mayoría de las instituciones, pues se han creado estos organismos, estas unidades dentro de las administraciones. Otro de los puntos importantes que se destacan en la legislación lo es el proceso de consultas públicas. Aquellos actos de naturaleza normativa pues están sometidos a un proceso de consulta pública que es una especie de derecho de defensa del ciudadano, como diría un autor argentino, el profesor Agustín Gordillo, y que se deriva del artículo 23 de la Ley General de Acceso a la Información Pública. Esto fue un gran paso de avance en su oportunidad y hemos visto positivamente ya no una disposición de naturaleza especial, de naturaleza sectorial, que obligaba a que las entidades reguladoras sometieran a consulta pública para aquellos interesados en proyectos normativos, es decir, normas administrativas que iban a ser implementadas, reglamentos. Antes de la incorporación, de la aprobación de un reglamento, tenía que ponerse en consulta de los ciudadanos, una especie como de vistas públicas, pero en este caso no ya de las leyes, sino de los reglamentos. Esto fue algo novedoso que ayuda a desarrollar esa cultura de la participación ciudadana en las tomas de decisiones. Eso es uno de los puntos que se le debe a la Ley General de Acceso a la Información Pública, que fue desarrollada en el reglamento de la Ley General de Acceso a la Información Pública, el reglamento 130-05, y que ahora con la ley 107-13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública y de procedimiento administrativo, en el artículo 30 se estableció ya esto con lujo de detalles, este procedimiento de consulta pública, no únicamente para las normas administrativas, sino también para los planes y programas. Los planes y programas que vengan de la administración pública también están sometidos al proceso de consulta pública que específicamente está en el artículo 31 de la Ley General de Acceso a la Información Pública. Fíjense qué tanto ha cambiado la administración en los últimos años, de pasar de una administración que no tenía que consultar con nadie la aprobación de sus normas administrativas. Esto era muy común verlo, por ejemplo, en el ámbito tributario. La administración tributaria no consultaba con los contribuyentes esas normas generales que se aprobaban y que de la nada entonces resultaban exigibles para los contribuyentes. Eso es un salto importante el que ha dado la administración pública en procura de que los ciudadanos pues puedan ejercer sus derechos de forma eficaz, ¿no? De modo que en el contexto de un máster de alta dirección pública como este, ¿no? Que, perdonen, que he puesto aquí un temporizador. Llevo ya 20 minutos, lo cual es mucho. Pero ya estoy terminando. Sobre todo para dar la posibilidad de que puedan hacer cualquier tipo de cuestionamiento, ¿no? Referente a esta presentación. Pero decía de la importancia, ¿no? De estas normas de cara a un programa de formación como este, donde la gestión pública ha cambiado de manera determinante, ¿no?
Y esto de la participación ciudadana ya tiene una categoría normativa, ya son un instituto plenamente exigible. Cuando leemos el artículo 30 de la ley 107-13, la idea de esto es que los ciudadanos puedan opinar, que la administración pública pueda estar debidamente informada para tomar decisiones y que sus decisiones estén legitimadas socialmente, porque todo esto viene de la llamada cláusula democrática del Estado de Derecho, que es lo que exige la participación de los ciudadanos, insisto, en la toma de decisiones. Las tecnologías de la información y la administración pública, el gobierno electrónico. Tenemos un gran reto en esta parte. El gobierno electrónico está previsto de manera expresa en el artículo 11 de una ley importantísima también, que es la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esa Ley Orgánica de la Administración Pública, su finalidad es regular todo lo que es la potestad organizatoria, cómo se organiza la administración pública para prestar la función administrativa, que también por vez primera recibe una definición en una disposición normativa. La función administrativa recibe una definición en el artículo 2 de esa Ley Orgánica de la Administración Pública. Pero insisto, esto de entender cómo se estructura la administración pública para que pueda prestarse la función administrativa, para que puedan dictarse los actos administrativos, para que puedan otorgarse las adjudicaciones, para que puedan otorgarse las dispensas debidas a los particulares, para que puedan darse las licencias, habilitaciones, licencias ambientales, licencias de operación, para que puedan imponerse las sanciones a las personas, las sanciones administrativas. Todo esto está resguardado por una administración que ha de estar organizada para ello, ¿no? Y esto del gobierno electrónico, insisto, que hemos avanzado mucho y sobre todo a propósito de la pandemia, que supuso el incremento de las tecnologías, del uso de las tecnologías, y vimos, por ejemplo, en el caso de las administraciones, la posibilidad de interactuar con el ciudadano a través de estas tecnologías, y en el caso, por ejemplo, de los abogados que saben que esto de hacer audiencias por vía de estas tecnologías fue algo que supuso en su oportunidad una gran discusión, pero que bueno, que finalmente hemos llegado a un momento en el cual pues se precisa de un tipo de intervención legislativa para en definitiva regular esto ya de manera definitiva. Un tema que está pendiente obviamente es seguir con esto del gobierno electrónico, los actos administrativos electrónicos. En el tema de la transparencia, seguir insistiendo en esto del gobierno electrónico, sobre todo por los temas de transparencia, que aunque hemos tenido notables avances, sí, debo decir, en el caso del acceso a la información pública, que cuando se producen sobre todo cambios de administración, pues es normal que haya una merma, ¿no?, en lo que son las obligaciones de transparencia. No porque no haya una voluntad de ellos, sino porque ahí viene el tema de la inexperiencia, ¿no?, que también es un factor a resaltar en el caso de la función pública. El expediente administrativo es algo totalmente novedoso que vemos en el artículo 21 de la ley 107-13, la idea de que los gestores de la cosa pública deban formar un expediente para poder tener en ese expediente administrativo todo el fundamento, la justificación documental del por qué se toma una decisión, ¿no? Y es importante que aquellos que tengan la tarea de dirigir entidades públicas, pues sepan la importancia de que este expediente administrativo ha de tener todo el fundamento de una decisión administrativa. El tema de los controles estatales. La Constitución del año 2010, bueno, vino a explicar muy bien esto de los controles ejercidos por la Cámara de Cuentas y por la Contraloría General de la República. Dos entidades, dos
entes públicos de control financiero del Estado, de todo el andamiaje estatal, pero que en el caso de la Contraloría General de la República, pues está obviamente limitada a lo que son las entidades públicas bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo. En el caso de la Cámara de Cuentas, ejerce el llamado control externo, que es aquel que abarca no ya únicamente las entidades de derecho público bajo la sombrilla del Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos constitucionales extrapoder, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, pues entre otros. Entonces, otro aspecto importante es lo relativo al control de contrataciones públicas. Tenemos en la República Dominicana, a partir del año 2006, la ley 340-06 sobre contrataciones públicas. Este es uno de los grandes dolores de cabeza de las administraciones públicas. Tener funcionarios, tener servidores públicos que no conocen, ¿no?, el manejo de esta ley 340-06. Pero la salida no puede ser reformar la ley para que entonces los procesos sean más fáciles o para que entonces la rigidez del control sea menor. Yo creo que la salida es capacitar a los servidores públicos en las áreas de contrataciones, en las áreas de compras, para que puedan manejar esto de la ley de contrataciones. Tenemos una ley, por un lado, la 340-06, que recibe una modificación en el año 2006, en el mismo año 2006, en noviembre, que es la 449-06, pero tenemos el decreto 543-12, que aprueba el reglamento de aplicación de esa ley, que es importantísimo conocerlo a plenitud, porque allí se explican los diferentes mecanismos, ¿no?, de los modos de contratación pública, que si una licitación pública, que si puede ser nacional, si puede ser internacional, otras modalidades de contratación, como son los sorteos, también, pero algo sumamente importante que hemos visto en los últimos años, los problemas que supone todo este tema de las emergencias, por un lado, las compras en emergencia en el ámbito de la pandemia, pero también otro concepto que se confunde mucho, que es el de la urgencia, ¿no? En ambos hay temas de imprevisibilidad, pero evidentemente el control de las contrataciones en el ámbito de la emergencia pues es muy diferente al que se ejerce ya en el ámbito de la urgencia. Las compras durante un estado de emergencia, pues el estado de emergencia es uno de los estados de excepción y debe darse obviamente en el marco de un estado de excepción. Por eso ahora hay una gran discusión sobre si se aprueba una extensión o no del estado de excepción en su modalidad de estado de emergencia. La importancia que esto tiene es porque brinda la posibilidad de flexibilizar la rigidez del control normativo de las contrataciones públicas al Ejecutivo al momento de realizar sus compras. Y diferenciándose esto de la urgencia, que supone ciertamente una imprevisión, pero no ya en el marco de un estado de excepción. Pero esa imprevisión viene dada, ¿no? Porque las administraciones tienen la obligación de planificar todas las compras, de planificar las adquisiciones, las contrataciones. Hay una ley muy importante que también es uno de los grandes retos, su cumplimiento, que es la Ley de Planificación e Inversión Pública, cuya legislación, pues, aunque data de muchos años ya, pero precisa de una implementación, el sistema de planificación e inversión pública. Finalmente, tenemos esto de la buena administración. Esto yo creo que es vital, ¿no? Y la idea de una administración pública, del ejercicio de la función administrativa de cara a estándares de calidad. Y esto último, los estándares de calidad, está en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Entonces, la administración pública debe actuar también ya con estándares de calidad. No es un tema únicamente que competa
a las administraciones privadas, al sector privado, ¿no? Cuando estamos en las empresas, se supone que los empresarios buscan rentabilizar, ¿no? A partir, por ejemplo, de la disminución de gastos innecesarios. Por eso en esto de la gestión pública de calidad se habla mucho de la racionalización del gasto público, que es uno de los grandes retos que tenemos, sobre todo a propósito de hablar ahora de una reforma tributaria que implica la posibilidad de que la administración pública pueda recaudar más ingresos para poder realizar la función administrativa y las exigencias que demanda la función administrativa en términos del uso de recursos estatales para el gasto de capital y no ya únicamente para los gastos corrientes. El gasto de capital, el desarrollo de infraestructuras públicas, por ejemplo. Entonces, esto de la racionalización del gasto es algo que nos viene en la Constitución. Artículo 75, numeral 6. Tenemos la obligación como ciudadanos de aportar, ¿no? Conforme a nuestros ingresos a las cargas públicas. Pero ahí mismo se dice que esa administración pública tiene entonces el correlativo deber de gastar de forma racional esos recursos. Y por eso entonces la Ley Orgánica de Administración Pública no solamente habla de la gestión pública de calidad, en el artículo 12 pues se establece pues principios importantísimos, por ejemplo como el funcionamiento planificado, en el artículo 12 numeral 5, como lo que es el principio de eficacia, que la administración trabaja en base a objetivos y tiene que cumplir esos objetivos. Pero está también el principio de eficiencia, que no es lo mismo que eficacia, porque hay que cumplir los objetivos, pero hay que cumplirlos haciendo el menor uso de recursos disponibles, es decir, gastando lo menos, pero tratando obviamente de conseguir esos objetivos. Yo siempre pongo el ejemplo para explicar la diferencia entre la eficiencia y la eficacia. Si para matar una cucaracha usted elige una bazooka, por ejemplo, usted va a ser eficaz. El problema es que va a generar un problema mayor, ¿no? Porque está implementando un sistema que va a generar más gastos que usted utilizar un zapato para matar una cucaracha. Aquí en República Dominicana, lamentablemente, utilizamos muchas bazucas para matar cucarachas y eso evidentemente que no significa, o sea, no es un uso eficiente de la función administrativa. Y la racionalidad y la responsabilidad fiscal, ¿no? En el numeral 9 del artículo 12 de esa ley, insisto, de administración pública, la ley 247-12 de agosto, del 14 de agosto del año 2012. Todo esto viene a cuenta de la buena administración y con esto termino. La buena administración es un derecho de los ciudadanos, a exigir que la administración pública actúe de forma objetiva, de forma imparcial, respetando sus derechos, cumpliendo los plazos establecidos, gastando menos. Es un derecho exigir esto, pero a la vez es un principio de actuación. La administración no puede esperar entonces a que un ciudadano le exija que actúe conforme a la buena administración. No, es un mandato, es un principio de actuación que tiene y en cada momento que tenga que ejercer la función administrativa, pues debe hacerlo con base a esos principios, esos mandatos que están establecidos en el artículo 3 de la ley 107-13 y en el artículo 4, que es específicamente donde se habla de la buena administración como un derecho subjetivo público que ha sido llevado a la categoría de derecho fundamental por el Tribunal Constitucional Dominicano en la sentencia 322-2014. En definitiva, necesitamos que la buena administración sea un parámetro que esté siempre en la mente de aquellos que detenten el poder, de aquellos que ejerzan la función administrativa. La buena administración ha llegado para quedarse, ¿no? Y esto nos viene como de esos aportes interesantes que la doctrina española nos ha dado, ¿no? El caso del profesor Jaime Rodríguez Arana, que es uno de los grandes colaboradores también del Instituto Global de Altos Estudios. El profesor Arana, que fue uno de los redactores de la ley, estableció ese principio allí
obviamente respetando y haciendo uso de la tradición europea, porque este derecho viene de la Carta Europea de Derechos del año 2000. Ahí en el artículo 41 se estableció por vez primera. Ya en otros países, en Italia, por ejemplo, se hablaba de la buena gobernanza, y ya ahora hemos llevado a categoría de un derecho fundamental esto de la buena administración. Hasta aquí, señores, lo que es este vuelo de pájaro, ¿no?, que hemos hecho de las grandes reformas legislativas de los últimos 20 años y cómo esto ha impactado en tener una administración moderna, o al menos más moderna de la que hemos conocido en los últimos 20 años, con muchísimos retos, con muchas debilidades aún, pero en definitiva una mejor administración pública que la de hace 20 años. Señores, muchísimas gracias. Estoy aquí para cualquier pregunta relacionada a este tan interesante tema. Muchas gracias a los organizadores, a Global, que es una magnífica institución, a Alexandra, a Lisanka también, que fue parte importante en la realización de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fermín. Pienso que es momento propicio para escuchar algunas preguntas. Tenemos en la audiencia el profesor comentaba sobre, en base a 3 pilares fundamentales, sobre los cuales desarrolló su presentación: función pública, la transparencia y el control estatal, el principio del derecho a una buena administración. Así también el profesor Fermín destacó la importancia de la función pública para domar, para hacer que ese leviatán, ¿no, profesor? Que ese Estado responda a las necesidades de las personas. También el profesor Fermín nos conversó sobre el estado del arte de la función pública, por decirlo de alguna manera, refiriéndonos a aquel momento en que se constitucionalizó la función pública a partir del año 2010. Muy interesante lo que plantea el profesor Fermín, también sobre los retos que tiene el país, la administración pública, para consolidar la función pública. Otro aspecto que le refiero a las personas que nos acompañan aquí, también muy importante lo que decía el profesor Fermín sobre la transparencia y el control, y cómo estos avances han logrado mejorar también la participación de los ciudadanos e incidir en la actuación de la administración pública. El tema de las consultas públicas que refirió el doctor Fermín. Ha hecho también alusión el doctor Fermín a una ley muy importante, que es la Ley Orgánica de Administración Pública. ¿Tenemos algunas preguntas por acá? Una ahí de... Me comenta que la administración digital, ¿qué riesgo traerá para el ser humano? Me pregunta José. Sí, es una pregunta sumamente interesante la que hace José. Yo diría que no la administración digital. Yo creo que el uso de las tecnologías a nivel general pues, constituye un gran riesgo para la humanidad, ¿no? El tema, por ejemplo, las redes sociales, el tema de los discursos de odio, la libertad de expresión, cómo las Big Tech inciden decisivamente en el discurso de una sociedad, en cómo se manifiestan las libertades de expresión y difusión del pensamiento. Solamente ese supone un gran riesgo para la democracia incluso, y cómo conocemos la organización de una sociedad democrática, ¿no? Pero en el caso de la administración pública, pues no puede detenerse ya en esto. Hay un gobierno electrónico que ha sido instaurado ya de manera normativa. Sí, obviamente, hay una gran inversión pública que debe realizarse para garantizar sobre todo la protección de la información. Ese es uno de los grandes problemas que se tiene, ¿no? Recordemos lo vulnerable que son los sistemas
de protección de datos personales, la ley la ley 107-13 hace una mención de la importancia de la protección de los datos personales de las personas en sus relaciones con la administración pública. Nosotros entregamos a diario muchísima información a la administración. Por ejemplo, los contribuyentes que interactúan con la administración tributaria. La administración tributaria tiene informaciones sensitivas de las personas, ¿no? Y bueno, obviamente que la protección de los datos es uno de los grandes retos que se tienen, puesto que sabemos, insisto, lo vulnerable que son esos sistemas en estas sociedades. Tenemos otra pregunta, profesor. Nos plantea Eunice que qué mejoras se le pudiera hacer a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones a rigor de la administración pública. Sí, esa es una pregunta muy interesante, casi daría motivo a un nuevo webinario. Mira, hay muchos cambios que pueden hacerse a esa ley. Esa ley hay que entender el contexto en el que se dio. No hubo una discusión profunda sobre la misma. Tiene muchos problemas en la aplicación, porque si uno se fija en el artículo 2, en los sujetos que han de aplicársele la ley, pues hay errores garrafales, errores conceptuales. No es posible que la administración pública bajo la sombrilla del Ejecutivo pueda controlar, por ejemplo, la actividad administrativa desplegada por las cámaras legislativas. Eso es una violación clara a la separación de poderes. Ya el Tribunal Constitucional aclaró ese aspecto en la sentencia 305-14, donde involucró un caso de un órgano constitucional extrapoder, que es la Junta Central Electoral. Pero me parece a mí que en las modalidades de contratación del artículo 16, sí hay que ser más, diríamos, más creativos en crear otros mecanismos de contratación diferentes a los que ya están previstos ahí. En el caso de las sanciones es muy importante que se entienda, número uno, que la violación de la ley 340-06 no conlleva a una infracción de naturaleza penal. O sea, porque el régimen de infracciones que tenía la ley originariamente fue desmontado en el año 2006. Obviamente se reforzaron un par de principios atinentes a la responsabilidad de los funcionarios, pero en el orden patrimonial y también en los temas de transparencia, pero hubo, por el otro lado, la proscripción de las sanciones. Entonces eso es un aspecto importante, porque el régimen de consecuencias es vital en una ley de esa naturaleza. Pero también hay que reforzar el tema de la interacción del derecho de la competencia con el ámbito de las contrataciones públicas. Es decir, entender, por ejemplo, y yo propondría el establecimiento de la participación única, el principio de participación única de los oferentes. Los oferentes solamente pueden participar de una única manera en un proceso de contratación pública, y no como lo vemos, ¿no? De que aparecen a veces un mismo oferente, pero con diferentes caras, con diferentes vestidos. Y esto obviamente viola la participación, el principio de participación en igualdad de condiciones de los oferentes. Ese es un principio que también debería ponerse ahí. Y hay muchas mejoras. Hay un proyecto de ley ahora mismo que a mí en lo particular no me gusta. No me gusta que los partidos políticos, por ejemplo, puedan estar sujetos al control de contrataciones públicas. No importa que reciban fondos públicos. La idea es que esto pudiera conllevar una afectación al sistema democrático, porque los partidos políticos como entes asociativos y que canalizan las expresiones ciudadanas, ¿no?, a través del voto, tienen un revestimiento, una protección que no puede permitir que el Ejecutivo entre al accionar de los mismos. Me parece que es un error del proyecto de ley que se desarrolló en la actual administración, intentar controlar los partidos políticos, sobre todo la suspicacia que puede crear esto. Me parece que hay otros mecanismos de control. No quiere decir que los partidos que usan fondos públicos no sean controlados. Ahí está la Cámara de Cuentas, que es la que debe ejercer esa función,
¿no? Y en el caso también, que es el mismo razonamiento, la Cámara de Cuentas es la que ejerce el control sobre los órganos constitucionales, sobre la Junta Central Electoral, sobre el Tribunal Constitucional, sobre el Tribunal Superior Electoral, igual que las cámaras legislativas. Pero son muchas las modificaciones que pueden hacerse. Creo que hay que ver el derecho comparado, los avances que se han visto en Europa, obviamente tomando en consideración las diferencias, pero hay que ver, ¿no?, una mirada al derecho comparado, cómo se ha avanzado en esto de las contrataciones, a la luz incluso de las pandemias, a la luz de las emergencias que han surgido, ese derecho de la emergencia que ahora cobra muchísima importancia. Creo que en el ámbito de las contrataciones tiene que tener un tratamiento particular. También nos preguntan, profesor, ¿cuál es su opinión de la administración electrónica y del expediente electrónico y su validez a la luz de la ley 107? Sí, sin duda lo tiene porque la posibilidad de que los documentos, de que los archivos se establezcan de manera digital, pues sí, pues es una posibilidad y es un deber a la luz de la disposición del gobierno electrónico, porque en definitiva la idea de esto, de un gobierno electrónico, no debe ser algo optativo de las administraciones públicas. La idea es implementarlo eficazmente. Entonces, la posibilidad de que existan soportes electrónicos, digitales, de archivos, pues ayuda, yo creo, no únicamente a la transparencia y a que se diga que se está haciendo uso del gobierno electrónico. Es que es como un backup, como un soporte en el caso de una pérdida, de un, qué sé yo, de un fuego, como ha ocurrido aquí, que oficinas públicas se han quemado o se han inundado producto de un fenómeno atmosférico. En este último caso, pues bueno, el soporte del expediente administrativo en digital significa una salida, yo diría, muy importante para un caso como ese. Además, nos preguntan si los titulares de las instituciones públicas son responsables en caso de que la institución sea demandada por alguna falta. O sea, ¿hay responsabilidad de los titulares? Sí, por supuesto, sí, el señor Filpo hace una muy buena pregunta. A la luz de la Constitución del 2010, pues se estableció en su artículo 148 esto de la responsabilidad patrimonial de la administración, pero también de sus funcionarios, los titulares, y se refiere al tema de los titulares, el señor Filpo, y es importante decir que no es automática la responsabilidad, no, el hecho de que la administración pública sea responsable, una determinada administración pública sea responsable, no quiere decir que automáticamente el titular de esa dependencia o de esa entidad de derecho público va a ser responsable. Hay un trecho ahí que hay que cubrirlo con una actuación dolosa de parte de ese funcionario, una actuación notoriamente negligente que se asimila a un dolo y es vamos a decir, una cuestión subjetiva ahí que deberá apreciar un juez o una autoridad competente para establecer esto. Hay que decir que esto no nos viene únicamente de la Constitución. La Constitución establece esto, insisto, en el 148, pero antes de eso, incluso la Ley de Función Pública, en los artículos 90 y 91, ya establecía esto de la responsabilidad de los funcionarios. Y luego vino también antes incluso de la Ley de Función Pública, la Ley 13-07, que hablaba también de la responsabilidad de los funcionarios. Esa última, la Ley 13-07, es una ley que modificó la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que son ese conjunto de tribunales que están llamados a controlar la actividad de la administración pública, a resolver las controversias que se generen de los particulares con la administración pública y entre las mismas administraciones públicas también, que es una posibilidad. Pero la regulación ya más acabada está en la ley 107-13, en los artículos 57 y siguientes, que establece incluso la responsabilidad
ya no únicamente por una actuación antijurídica de la administración pública y del funcionario, obviamente, sino también que la administración pública puede ser responsable, aún actuando de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando crea un perjuicio que es injusto que un particular deba sufrir. Y hay ejemplos que enseñan esto, o sea, la administración pública, al construir una vía de acceso, por ejemplo, puede que lo haga conforme a la ley 340, puede que haya indemnizado a los propietarios de los terrenos donde se iba a hacer o se está haciendo la obra, producto de un proceso de expropiación, pero la construcción, por ejemplo, puede afectar el desenvolvimiento de establecimientos comerciales de una zona determinada, producto de una construcción de una obra pública. Y entonces en esos casos ahí hay un sufrimiento injusto porque supone una desigualdad en las cargas públicas de un ciudadano que su negocio se ha visto afectado notoriamente por la construcción de una obra que les va a interesar a todos, incluyéndolo a él, pero él es el que está sufriendo el daño por todos. Entonces ahí en esos casos se permite que esas personas puedan ser y deban ser más bien indemnizadas. Pero sí, los titulares de las instituciones públicas pueden ser responsables. Hay una disposición en la ley 107 que da derecho a uno conocer cuál es el funcionario responsable de un trámite. Y yo creo que ese conocimiento de quién es el responsable de un trámite da pie a que ese ciudadano que se ve afectado pueda entonces entablar un reclamo formal ante los tribunales de la República en responsabilidad patrimonial. Obviamente tiene que acreditar el daño sufrido producto de esa actuación, pero la administración pública es la que tiene que probar que ha actuado correctamente, que ha actuado de conformidad con la ley. Muchas gracias, profesor. Otra pregunta en torno al principio de buena administración. Nos preguntan, profesor, cómo hacer para que los funcionarios, para que los servidores públicos y la población en sentido general pueda conocer este principio. Excelente, excelente pregunta de Leonel Vázquez. Ahí hay una responsabilidad del gobierno, del Ministerio de Administración Pública, sobre todo que yo diría que es el organismo que tiene a su cargo la rectoría y dar a conocer de esta legislación. La ley 107-13 es una verdadera revolución. Yo diría que es incluso más impactante que la propia reforma constitucional, porque ya es una consecuencia misma de esa reforma, ya es uno de esos productos que se derivan de la Constitución del año 2010. Y la ley 107, si se leen en sus artículos 3 y 4, verán lo fantástico que sería que se respetaran a cabalidad esos derechos y esos principios. Imagínense que hay uno de los derechos que tienen los ciudadanos, es el de recibir un tratamiento cortés por parte de los servidores públicos. Y uno bueno, que a mí que me ha tocado interactuar con servidores públicos y a muchos de nosotros también, obviamente, pues uno ve a veces la desidia, la falta de atenciones que los servidores públicos presentan frente a los particulares. Y hay un derecho entonces, que ese derecho a ser tratado con cortesía, que tiene naturaleza de derecho fundamental, lo cual hace posible incluso que un particular pueda ejercer una acción judicial que se llama amparo, la acción de amparo que bueno, que supone llevar a una persona a un tribunal, a una persona de derecho público, en este caso, para que se garantice ese derecho que está dentro de los derechos de la buena administración, el derecho a la tutela administrativa efectiva, el derecho a no entregar informaciones que ya reposan en las administraciones públicas. ¿Cuántas veces no pasa de que las administraciones públicas, la administración tributaria, la Junta Central Electoral, pide informaciones que ya obran en su poder, en sus archivos? Entonces, búsquela usted y no ponga a un particular a que tenga que buscar información que ya obra en poder de la administración pública por muchas cosas. Copia de una cédula de identidad electoral. ¿Cómo es posible que todavía en el siglo XXI se pide una copia de la cédula de identidad electoral incluso para un trámite ante la misma Junta Central Electoral? Esto no tiene
sentido. Al igual también el caso de la administración tributaria. A lo sumo lo que debe mostrar el ciudadano es su cédula, pero no tener que llevar papeles, papeles y papeles. Ese no es el gobierno electrónico que se piensa. O sea, de eso no se trata el gobierno electrónico. Entonces, pues bueno, así hay múltiples derechos, ¿no? que están concebidos ahí. El tratamiento con la imparcialidad, la objetividad de vida, todos son derechos que están ahí y que si las administraciones públicas cumplieran a cabalidad, pues bueno, a lo mejor no diríamos que estuviéramos en República Dominicana, nuestra querida República Dominicana, pero bueno, nos sentiríamos más orgullosos, ¿no? De tener una administración pública que trabaje realmente para el ciudadano, que es lo que constitucionalmente debe hacer, que es lo que en la ley está establecido, incluso en uno de esos considerandos se establece muy claramente que la administración está al servicio del ciudadano. Ese es su centro de atención, el ciudadano como tal. Bien, muchísimas gracias, profesor Fermín. Hay una última pregunta por acá. Se refiere a la ley 4108. Nos piden, nos dice la ley 4108, identifica a los secretarios de los titulares de las instituciones como de confianza. ¿Cómo podríamos identificar esa confianza a una persona que ha sido secretaria ejecutiva de varios titulares de una misma institución? Sí, yo entiendo esa pregunta, Alexandra. Sé las mortificaciones de muchas personas que tienen cargos. Por ejemplo, yo decía que la ley 4108 hace una clasificación de los servidores públicos de libre remoción, los funcionarios, los servidores públicos de carrera, los servidores públicos de estatuto simplificado y los servidores de estatus temporal, ¿no? Los cargos de confianza entran dentro de los cargos de libre remoción. Están los cargos de alto nivel y los cargos de confianza, que son como servidores públicos de libre remoción. Eso quiere decir que la autoridad nominadora, es decir, la que los designa, puede removerlos libremente, simplemente ejerciendo esa prerrogativa que la ley le asigna. El caso de un presidente que designa un ministro, ese ministro es de libre remoción, el presidente lo puede remover al otro día, sin ningún problema, salvo que la ley establezca que en algunos casos, por ejemplo, de funcionarios titulares de organismos autónomos, en entidades reguladoras, que le establecen un tiempo, ¿no?, de duración en su gestión. Entonces es una pena, es una verdadera pena que personas que tienen la condición de empleados de confianza, de servidores públicos de confianza, pero que realmente no tienen esa designación, entonces no reciben la protección debida por parte del legislador. Me parece que una secretaria, ¿no? Que un asistente personal, por ejemplo, no debería hacerse una separación de aquellos asistentes que trascienden, como bien dice, creo que se infiere de la pregunta, Porfirio se llama, que trascienden a una persona como tal. Entonces hay que de alguna manera regular para proteger a esas personas. Si bien no tanto en el plano de la remoción, pero sí el reconocimiento de los derechos prestacionales, en las indemnizaciones debidas que deban dársele a esos servidores públicos que por el solo hecho de ser, no caer dentro de esta categoría que, insisto, no es quizá lo más justa posible, pues entonces se vean totalmente desprotegidos. Incluso los empleados de estatuto simplificado tendrían más protección que ese tipo de servidores públicos. Y eso no por el hecho de la remoción misma, sino la consecuencia de la remoción, porque a veces lo que hay que es usted desincentivar la remoción. Desincentivar la remoción significa que usted ponga consecuencias para una remoción arbitraria, que por el simple hecho de usted remover a una persona porque cambió el gobierno, cambió el partido político, entonces de repente, bueno, me llevo a esos servidores públicos porque son de confianza. Sabe Dios, un asesor, un asistente que depende de ese salario, de ese ingreso, pero entonces de repente llega un nuevo titular de una entidad pública y bueno, y se lleva a todo el mundo. Y entonces, si no le pasa nada, pues bueno, hagámosle fiesta a eso, pero si hubiese consecuencias reales
Y yo digo, también cumpliéndose que los organismos de control, Cámara de Cuentas, Contraloría, etcétera, el MAP en este caso, si no ejercen su tarea, pues nunca vamos a poder garantizar los derechos que están contemplados en la Ley de Función Pública. Muchísimas gracias, profesor Fermín. Ha sido interesante en este espacio ver cómo usted, a partir de estos 3 pilares, ha profundizado en avances importantes que se han dado en la administración pública en términos de legislación, pero también el profesor Fermín ha planteado de una manera muy clara ciertos retos, ciertos espacios por alcanzar, ¿no? Para mejorar la actuación de la administración pública. Una vez más, agradecer al profesor Fermín por este espacio, por su tiempo, por la manera tan clara en que ha profundizado en este tema, y a ustedes todos los que han participado y a todas las personas que nos han acompañado, recordarles que este espacio se propicia en un marco en el marco de una cantidad de másters, ¿verdad? Que imparte el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, como es el máster en Alta Dirección Pública, máster en Derecho Administrativo, máster en el ámbito constitucional y otros más muy interesantes que tienen como objetivo aportar a la sociedad en la construcción de nuevos saberes. Al profesor, nueva vez, muchísimas gracias, y a ustedes gracias por acompañarnos en este espacio. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias, profesor. A usted por estar aquí.